Saludos amigos, aquí estamos otra vez comentando los hechos que pasaron y los hechos que van a pasar y los que no queremos que pasen. De los hechos que pasaron que sí queremos que pasen fue el asunto de la decisión del juez de decirle al señor Donald Trump que tenía que permitir o ceder el derecho de asilo. ¿Qué usted cree, señor Don Ramón? Bueno, por suerte en este país todavía se respetan los poderes y el poder judicial no le ha caído muy en gracia al señor Trump, porque todas las disposiciones que ha hecho acerca de inmigrantes y de querer bloquear la salida de gente y esas cosas han sido detenidas en las cortes. El juez... Él quería, cuando comenzó su administración, él quería votar a todos los jueces federales, cambiarlos, sí, pero no pudo. Pero no, sí. Pero y además también, esa cuestión del asilo, Estados Unidos por años usó eso. ¿Tú te recuerdas cuando existía el comunismo? Sí. De dar asilo aquí a perseguidos políticos. El asilo se puso de moda porque la única forma de desacreditar a los países comunistas, de que la gente estaba perseguida por el comunismo, ateo, criminal y disociador, y entonces había que protegerlo aquí en Estados Unidos. Pero entonces no sabe que entonces tradicionalmente Estados Unidos el asilo lo ha respetado de cierta manera. Sí. Entonces él dice que también los inmigrantes que vienen de Centroamérica, no son gente, que son animales. Parece que también él quería decir, no, nosotros no vamos a conceder asilo a estos ladrones y invasores que vienen. Sí. Incluso son invasores porque recuérdate tú que él envió en la frontera ahí. Sí, porque lo dijo que era una invasión. Por eso fue que el periodista del CNN, Jim Acosta, le preguntó a él que por qué usted llama invasión a gente que va a pedir asilo. O sea, lo cual él consideró ofensivo. Pues le preguntarán eso, y entonces le dijo que es una persona ruda, que no debía trabajar en el CNN. Pero... Sí, porque él cuando no sabe responder, entonces insulta. Pero el otro aspecto de esa cuestión de enviar los soldados, según el Pentágono, eso no son funciones del ejército americano. Y eso es muy peligroso. Peligroso. Porque los soldados no están entrenados para lidiar con civiles. No, es para la guerra. Para matar. Ya. Entonces, no sé qué va a pasar en este caso, porque están estacionados ahí un gran grupo en la frontera todavía, pero todavía hay otro grupo que viene. Que no como antes, porque antes lo ponían a pelar papas y se entretenían ahí. Ahora como le compran el lunch y se lo llevan, ya. Sí. Ahora están ellos ahí, deben estar jugando solitaria. No, ya no se juega solitaria, deben estar con los jugueticos de eso de los videogames, matando el tiempo con el dinero de los contribuyentes como usted y todo lo que nos están viendo. Sí, hay que esperar unos días en que va a desencadenar esto. No sé si tal vez el espíritu de Navidad, que viene ya pronto, aplaque un poco De acuerdo a las leyes, de acuerdo a lo que se considera el derecho de asilo, que es un precepto de derecho universal, derecho internacional. Un país le concede asilo político a personas que están siendo perseguidas en su país de origen. Y cuando la persona solicita asilo, la función, el deber del gobierno es procesar a esa persona. Es decir, tú vas a una embajada de un país cualquiera, de tu país, y tú pides asilo político. La embajada no te puede decir a ti que no te puede negar la entrada incluso a la embajada. Tiene que dejarte llegar hasta ahí y dejarte pedir asilo. Cuando tú pides asilo, entonces ya tú estás en un proceso de investigación. Es decir, entonces el embajador tiene que investigar si realmente tú mereces el asilo y decide si te dan el asilo sí o no. Si te deciden que no te van a dar asilo, tú tienes que irte de la embajada. Pero tienen que procesarte. Es decir, tienen que escucharte. Pero eso es lo que se ha hecho hasta ahora, Andrés. El único problema que quiere Trump, no, pero con estos inmigrantes que penetran por la frontera, es si tú te declaras como perseguido, entonces hay un juez que procesa tu caso para investigar si es verdad o no, si tiene fundamento o no tu reclamo, porque eso también pasa de todas maneras. Sí. Pero el problema que hay ahora es que son tantos los casos que hay acumulado que hay gente ya que tiene años ahí todavía en esas tiendas
y donde, porque no hay jueces suficientes para conocer los casos. Y entonces no sé en qué parará esa situación. En el caso de los cubanos existía la ley del pie mojado. Sí, sí. Entonces, cuando ellos llegaban territorio americano. Exacto. Lo que hacían muchos cubanos era que llegaban a México y caminaban en la frontera de México hacia los Estados Unidos. Una vez que estuvieran ahí en la frontera, en la cabina de Estados Unidos, estaban pisando suelo americano y como consecuencia de eso, entonces ya tenían el derecho y claro, de acuerdo a la ley de los cubanos, no solamente el derecho de asilo, no solamente eran asilados, sino también eran ya aceptados automáticamente y recibían una serie de ayudas y ese tipo de cosas. Bueno, porque viven en un país comunista. Claro. Porque ese ha sido el cuento de siempre. Con ese cuento del comunismo en Cuba, Mascanosa murió multimillonario, el hijo sigue siendo millonario y todavía hay un paquete de cubanos que son patriotas allá en la Florida, haciéndose de dinero con esa historia. Bueno, entonces en este caso, Andrés, no sabemos qué va a parar la situación porque hay según los jueces, hay cientos o miles de casos acumulados de aplicación de asilo. Vamos a esperar, vamos a ver qué. Pero allá también, porque es un país grande, que mucha gente pide asilo. Pero lo que no puede hacer un gobierno de Estados Unidos es ponerle el ejército a gente que van a pedir asilo. Eso es inhumano, es una falta de respeto a todos los cánones morales y legales del mundo. No, porque si eso sucede en África o en Latinoamérica, ya Estados Unidos entonces lucha por la libertad, ¿no? Sí. No, a lo mejor porque si esos muchachos, si esa caravana estuviera integrada por suizos, por gente blanca, como dijo él, no del país de eses, como dijo él, entonces a lo mejor no mandara 15,000 efectivos allá, mandara una comisión, una carroza, una carroza para recibirlo, porque eso van a mejorar la raza. Eso van a mejorar la raza. Andrés, hay otro tema que nosotros hemos tocado varias veces aquí, que es el asunto que ya se sigue sucediendo casos de la violencia de armas. Ese caso me pasó en Chicago. Caso de Chicago, este señor discutió con la mujer, vino un señor a intervenir y el tipo dice que se quitó la camisa y tenía un arma puesta ahí y a poco rato se escucharon los disparos, mató a la mujer. Y después entró a matar gente. Otra mujer mató, y mató una farmacéutica, un médico y un policía. Y un policía era hispano. Y también creo que el hombre también era hispano. Era hispano, sí, según vi era hispano. Sí. Pero el asunto también ¿Qué pasó eso? Porque tenía armas. A lo mejor todavía tú me dijeras, bueno, que el tipo se volvió loco y con un cuchillo mató a la mujer, pero hubiera matado a la mujer, pero no hubiera matado a más gente. Sí, no, claro. Y el pánico que crea eso. Y ya Andrés, fíjate bien que ya es cada semana que está pasando estos incidentes. Y todavía no se quiere enfrentar, de hecho. No, porque no conviene. Son, como decía, algo inconvenientes verdades. Sí. Un problema mental parece solamente que. Son problemas mentales. Sí, pues sí. Porque no es un problema de la salud. No, pero yo estoy de acuerdo con todo que es un problema de salud mental grande. Sí. Él llegó a ser presidente, imagínate. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Otra noticia interesante, y es lo único que yo digo que es lo único positivo que ha salido de esta administración, es una propuesta que ya varios legisladores ya la pusieron, le dieron forma, y es para reformar, hacer ciertas reformas a la justicia aquí en Estados Unidos. Sí, pero básicamente con respecto a las leyes antidroga, ¿no? Sí, no, pero también, y hay otros elementos, no solamente con la cuestión de las leyes antidroga, pero también con respecto a como te dije, a la guía de sentencias. A la guía de sentencias. Sí. Porque resulta que, para que los televidentes nos entiendan, los jueces, muchas veces la gente se queja y dice que ese juez es un, digamos, HDP, porque sentenció a fulano a tantos años, que eso. Pero hay que entender también que los jueces no tienen una total capacidad de deliberación, es decir, ellos no tienen la capacidad total de decidir de cómo sentenciar a una persona. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de un muchacho de origen africano, estudiante, jovencito, muy brillante el muchachito,
En una fiesta de la escuela, él iba manejando, cometió una torpeza, murieron 3 personas en el accidente. Y entonces hasta la escuela, hasta los padres de los niños que murieron, pidieron clemencia por el muchachito. Pide el juez, que es Redford, los condenó a 10 años de cárcel. Entonces, usted sabe, porque el juez es un malvado. No, el problema es que la guía de sentencia le decía al juez que eran mínimo 10 años de cárcel. Y el juez tiene que seguirse por esa guía. Cuando los jueces se salen de la guía de sentencia, se someten a un escrutinio porque pueden ser hasta recusados. Y él tiene que mantener esa línea porque es como una violación a la ley. Bueno, por esta modificación que ahora que la administración quiere que se debate en el Congreso, va por esa línea en el hecho de que se le deja a los jueces cierta discreción, porque en esos casos, como tú decías, de drogas, es que hay muchos casos ya por sentencia mandatoria, que el juez ni nadie puede hacer nada. Entonces, claro, uno de los... Tantos gramos de cocaína, sentencia tanto que yo cuánto, tanto. Sí, pero se vio en cientos de casos, personas, por ejemplo, jóvenes que no habían cometido nunca ninguna infracción y ya automáticamente una sentencia de... Esas fueron leyes de la mayoría de esa guía de sentencia tan... Bueno, esa guía de sentencia tan fuerte contra las drogas la estableció Ronald Reagan. Por el gobierno de Reagan, cuando Reagan estaba en su famosa guerra contra las drogas. Sí, una guerra contra las drogas que termina siendo a favor de las drogas. Porque ahí tenemos el caso de Irán Contra, ahí tenemos muchos otros casos donde se descubrieron también que el mismo gobierno de Estados Unidos estaba permitiendo movimientos de drogas. Incluso a Pablo Escobar llegó a meter una cantidad enorme de droga con consentimiento del gobierno de los Estados Unidos. Y no solamente eso, Andrés, sino que después de casi 30 años o más de 30 años, el asunto no se ha resuelto. No, es decir, no se resuelve. Que el hecho de llenar las cárceles aquí de personas no ha resuelto ni el problema de la distribución de las drogas ni el problema del consumo de las drogas, que todo ha seguido igual. Entonces, eso es precisamente, bueno, a los finales, los 2 años últimos de Obama, ya se comenzó a iniciar que era necesario buscar una solución a este problema. ¿Por qué? Porque el hecho es que... y no es que no hay solución, la hay. No la hay. Lo que pasa es que no sé. Pero esto decía el caso de lo que pasó con el caso de Escobar. Es decir, ellos permitieron, tenían espías que le transportaban la droga a Escobar hacia Estados Unidos. Y el plan era Oliver North, que fue el protagonista de esa operación, manejó eso con tal de que culparan al gobierno de Nicaragua, porque al fin y al cabo, para Estados Unidos, los verdaderos enemigos no son los que le hacen daño al pueblo norteamericano, son los que no le convienen a las empresas americanas. Entonces, lo que querían era culpar a Nicaragua, como que Nicaragua estaba haciendo un puente de droga. Y para eso dejaron meter una cantidad enorme de cocaína en Estados Unidos. Y el hecho es también que la prisión y las cárceles se han convertido en un serio problema social, porque dice que Estados Unidos, cuando Estados Unidos tiene la 5ª población mundial, tiene 1/4 de la población prisionera del mundo está aquí en Estados Unidos. Entonces ahí se une ya también, dice que... Lo cual también es negocio. Claro. Estados Unidos en las últimas 2 décadas, Andrés, ha gastado más en prisiones que en gastos universitarios de universidades. Imagínate tú hacia dónde vamos. Entonces, se ha convertido la prisión como un hacinamiento de gente. Entonces, ahí esa gente que son llevadas a la prisión no son reformadas, todo lo contrario, las prisiones son antros de corrupción. Son entrenamientos. Entran como bachilleres en el crimen y terminan como máster. Dice que aquí la justicia ha estado cargada de tantos casos, mayor que lo que hizo Stalin en el famoso del Gulag. Que se calcula que 6 millones de personas fueron a la prisión. En ese sentido, hay toda una serie de mecanismos. Por ejemplo, se está proponiendo también de que se reduzca un poco el hecho de que se lleve gente a prisión
por no poder pagar una fianza. Por Oh, ejemplo, sí. sobre todo de crímenes que no tienen trascendencia. Entonces hay muchísima gente, Andrés, también. Está pensando porque no puede pagar una fianza. Pues, así mismo. Y otra de las regulaciones que ellos quieren que se proponga también es que, por ejemplo, hay gente que están bajo palabra, o parol, como se llama. Cuando un individuo está bajo parol y no se presenta donde el oficial probatorio, o lo mandan a la cárcel entonces. Sí. Entonces dice, señores, lo que estamos remediando el problema, no estamos remediando problemas. Entonces lo que estamos es Empeorando, ¿no? cargando a personas. Oye, y eso de las fianzas siempre me ha resultado vulgar. Es decir, que la gente tenga que comprar su libertad. ¿Qué es eso? O sea, Sí. tu inocencia o tu culpabilidad depende de que tú pagues dinero. Pues. Entonces quiere decir que los ricos no tienen problemas. Sí. Bueno, el tiempo ya no nos da para más y continuaremos en otro momento comentando los hechos que pasaron, los que no queremos que pasen y los que sí pasaron y pasaron bastante bien. Tú tienes la eternidad larga. Exacto, pero esperamos también que disfruten del pavo y El día de que acción de tengan gracias. en cuenta también que engordar no es nada bueno. Bueno. Nos vemos en la próxima entrega de Comentando los Hechos.